Capítulo 18. Omake 2 Goden de estaciones de cambio. Shirou le sonrió, exhausto. Corriendo hacia él, Morgan lo sostuvo en posición vertical mientras amenazaba con caerse por sus esfuerzos con más estrés. Tú realmente eres ese chico, ¿no es así? Preguntó Artoria, sus ojos se desviaron de sus manos ensangrentadas y su agarre en Excalibur a Shirou apoyado por Morgan. Sí. Como que anula el propósito del duelo si Morgan fue y te contó todo sobre eso. Shirou frunció el ceño un poco a la bruja, quien simplemente giró los hombros en un encogimiento de hombros con una sonrisa en los labios. Pero, me alegro de que lo hiciera. Sé que me estabas tomando en serio, lo suficientemente en serio como para usar Excalibur, incluso. Bedivere y Lancelot corrieron al lado de Artoria, la mujer rubia aceptó su ayuda para ponerse de pie mientras trataba de recuperar el control de su propia respiración. Los dos agotados oponentes se miraron a los ojos por un momento, y luego. Artoria comenzó a reírse. Shirou no pudo evitar reírse a su vez. Aunque ya no tenía mucho sentido, Shirou se quedó al lado de Artoria mientras le contaba sobre su tiempo en la guerra cuando ella se convirtió en una servant, cómo había decidido asumir la carga del nacimiento de Mordred y el caída de Camelot que no se pudo evitar. No pensó que significaría mucho, pero al menos lo ayudaría a mostrarle a Artoria de qué estaba tan desesperado por salvarla. Al principio, ella lo miró confundida, como si no hubiera ninguna razón por la que no pudieran simplemente negar ese hecho, hasta que él explicó cómo la caída de Camelot había dado forma a la naturaleza misma de la historia humana. Era un punto fijo, algo que no se podía evitar. Lo único que se podía cambiar era cómo y de qué manera. En lugar de morir a manos de su propio hijo, ¿por qué no dejar que el mundo olvide que se necesitaba un cuerpo para confirmar la muerte de uno? O, bueno, alguna otra razón. Shirou simplemente sonrió cuando Morgan y Artoria lo miraron como si fuera un idiota. Estaba acostumbrado. La parte difícil al final fue convencer a Artoria de ser egoísta por una vez y permitir la caída de la Gran Bretaña del rey Arturo a favor de un futuro más brillante. Tomó 2 años, pero, la campiña francesa era hermosa. Incluso a caballo, era impresionante. Echando hacia atrás la capucha de su capa, Shirou giró la cabeza para admirar la forma en que el sol del mediodía brillaba sobre las 3 rubias cuando se detuvieron. Creo que este será el mejor lugar en el que podremos detenernos para almorzar. No han sido más que colinas y bosques durante días. Comida. Papá está cocinando, diablos. ¿Sí? Mordred comentó desde lo alto de su caballo rojizo, habiéndose convertido hace mucho tiempo en una mujer de sorprendente belleza y poder. Pasar más tiempo con ella lo había llevado a ponerse a la defensiva, especialmente porque, de los 3, ella era la más comúnmente abordada por los hombres en sus viajes. Sin embargo, irónicamente, a menudo era la chica misma la que tendía a golpear a sus pretendientes más amorosos en lugar de a él. Ella había murmurado nada como papá, demasiadas veces para que él lo descartara más. Tampoco estaba seguro de que le gustara la idea de que Mordred encontrara a un hombre como él. Tengo que estar de acuerdo, reflexionó Morgan a horcajadas sobre su propio semental negro, su propia capa solo contrastaba con la cola de caballo con anillos muy altos que usaba como resultado de su largo cabello a lomos de un caballo. Y estoy muriendo de hambre. Montada en un caballo blanco familiar, Artoria tenía un rostro estoico que estaba completamente destruido por el movimiento sutil de su auge. Si mi hermana y Mordred están de acuerdo, no me atreveré a discutir. Acampemos por ahora y podemos continuar hacia el sur después de que nuestros estómagos estén llenos. Además, llevar esta carne nos retrasará de todos modos. Mordred reflexionó, mirando el saco lleno de cecina salada, luego fijó sus brillantes ojos verdes en la pelirroja. ¿Papá, crees que pronto llegaremos a un pueblo? Me muero por algo de fruta. Shirou desmontó, incapaz de evitar la sonrisa en sus mejillas cuando sacó el paquete de utensilios de cocina de su propio caballo moteado y comenzó a prepararse para preparar el almuerzo mientras Artoria colocaba una estera de cuero para que se sentaran. Bueno, si entiendo bien nuestro mapa, nos estamos acercando a lo que en mi época era Italia. Entonces, pronto nos encontraremos con personas civilizadas o asaltantes. Entonces, ¿por qué vamos hacia Roma, Shirou? Morgan preguntó, levantando una ceja a su amante. Bueno, si tenemos una larga vida por delante, también podríamos disfrutarla. Escuché que Venecia era un buen lugar para estar dentro de unos cientos de años. Hasta entonces. Lo resolveremos todo más tarde. Zelrex dejó escapar un suspiro, tocándose la mejilla con un dedo. Había sido una pequeña diversión interesante, pero era triste que fuera tan breve.
La línea de tiempo se cortó unos 100 años después, cuando se decidió haber entrado en estancamiento como resultado. Realmente, el chico Emiya Shirou siempre fue entretenido, incluso cuando estaba luchando contra un destino contra el que posiblemente no podría ganar. Su mirada se volvió hacia otro punto de vista, inclinándose hacia adelante en su silla y dejando que sus dedos se entrelazaran mientras observaba a un joven de cabello oscuro golpear a un demonio antiguo. Capítulo 19. Historia paralela 1. El año pasado. Historia paralela 1. El año pasado. La mano de Gaia, la bruja y el rey león Merlín se había entrometido. Supo en el momento en que había interferido que había sido imprudente, pero había sido lo único que sintió que podía hacer cuando descubrió que Morgan, en contra del destino que le habían prescrito, había regresado a Camelot, trayendo con ella a un caballero vestido de negro que no debería existir. Sus visiones y profecías habían comenzado a eludirlo, la única que quedaba era la visión de su castigo eterno, encerrado en su torre en Avalon tanto por los caprichos de Morgan como por su propio dolor y culpa. Escondido en Avalon, instalado en un espacio que difícilmente podría describirse excepto como tamaño de cubículo de oficina, el mago de las flores dejó que su mente divagara, una vez más, hacia su mayor defecto. Había pensado que traer de vuelta a Sir Tristán habría significado la diferencia, incluso un poco más de tiempo hasta que llegara la caída, pero en cambio solo había logrado exacerbar el problema. Deshacerse de la bruja y su caballero, había parecido sencillo. De hecho, le había parecido demasiado fácil. Pasando una mano por su cabello, recordó cómo se había congelado en ese momento. ¿Y si Tristán hubiera matado a ese caballero pelirrojo en su lugar? Tuvieron suerte de que Morgan simplemente se hubiera retirado. Bueno, Artoria y los caballeros lo habían sido, de todos modos. Había estado libre durante unos pocos días cuando llegó Morgan, y lo habían desviado a la torre donde conocería su penitencia por el resto del tiempo de acuerdo con la voluntad de la humanidad. Honestamente, no podía culparla esta vez. Ciertamente él había estado arrepentido antes, pero esta vez, realmente la había jodido. Convertirse en la mano misma de Gaia para derribar las cuerdas errantes que amenazan sus leyes. Nunca había sido su trabajo, y había tenido el estúpido orgullo de pensar que estaba más allá. Y ahora, mirando hacia afuera, observaba. Observó cómo el milagro que una vez había ayudado a hacer cayó en desgracia de una manera completamente diferente. Camelot había descendido al caos sin restricciones durante días después del duelo. Lancelot había puesto a Tristán bajo arresto domiciliario, al menos hasta que el rey pudiera cumplir con su deber, que era, con mucho, lo más amable que podía hacer por su amigo. La ira no era algo que ninguno de ellos hubiera experimentado alguna vez del rey. Pero existió. De hecho, parecía como si un interruptor hubiera sido accionado por completo en el rey después del resultado del duelo. En lugar de una mujer estoica por encima del sufrimiento y los placeres de la vida humana, se había vuelto demasiado inconsolable. Había enviado legiones enteras de hombres en busca de los desaparecidos Morgan, Mordred y Shirou. Y dirigió tantas incursiones en las tierras salvajes de Gran Bretaña para tratar de cazar a su hermana. Lancelot solo podía sentir una creciente desesperación por el hecho de que Merlín había desaparecido por completo después de la resolución. Hacer que el caballero comience a cuestionar el momento de la intervención de Tristán y la naturaleza de la misma. Tristán era un hombre cortés que entendió que los duelos eran, si bien una práctica prohibida, también considerada noble. La ley real a menudo tenía tales contradicciones en su nivel básico. La coincidencia fue demasiada. Incluso había arreglado el asunto con Ginebra, quien había estado de acuerdo con él. Si pudiera hacer que Tristán hablara sobre el asunto. Quizás al menos podría proteger a su amigo de la ira del rey. Al menos, lo peor de todo. A medida que pasaban los días y Tristán se negaba a defenderse, Lancelot se preocupaba por el futuro, en lugar de insistir en su culpa. Y cuando Artoria renunció a la humanidad en favor de la lanza Rongominiad, Lancelot dejó caer la cabeza. Ni siquiera el beneficio de que Ginebra fuera liberada de un matrimonio sin alegría lo consolaba. Cuando Bedivere se fue, con el ceño fruncido en los rasgos del hombre de cabello plateado, Lancelot se dio cuenta de que estaban abandonando el ideal. El rey ya no era alguien que juraba proteger a la gente, se había convertido en un absoluto que conduciría a las personas a una utopía que, para los corazones humanos, era una prisión. Pero su culpa lo detuvo. Y así se quedó. Tristán se había aficionado a algo parecido a la meditación desde su arresto a manos de Lancelot. Sabía que lo que iba a hacer iba en contra del código de caballería. Pero también era lo único que podía hacer para evitar que el rey se desviara del camino de la paz para Gran Bretaña.
Al menos, esas habían sido las palabras de Merlín, quien nunca había engañado al rey en toda su vida. Eventualmente, el rey entraría en razón. Tristán expiaría lo necesario cuando llegara el momento. Solo podía poner su fe en un rey que había abandonado por error. Para Tristán, solo le esperaba la servidumbre por el resto de su vida bajo pena de muerte. Nunca había sido una herida fatal, ella lo sabía. No obstante, había gastado una gran cantidad de poder mágico para llevar a Shirou y Mordred a la isla donde permanecía el castillo de Corbenic, el hogar del Santo Grial. El castillo de un encantador que ahora le pertenecía. Y era un buen lugar, incluso cuando había pasado varios días observando y cuidando la herida del hombre pelirrojo, tratando desesperadamente de no gritarle a Mordred cuando inevitablemente entraría en la habitación para preocuparse por su papá. Morgan entendió. Aunque sabía que gracias a Avalon Alternative él no moriría, no pudo evitar entrar en esa furia. Fue solo después de que los ojos de Shirou se abrieron y el único recordatorio del intento de asesinato, como ella lo vio, fue una herida similar a un estallido de estrellas que coincidía con la que había visto en su pecho en uno de los sueños que había tenido. Tenía de su pasado, que ella había ido a hacer lo que debería haber hecho hace años. Tal vez en otro momento ella se habría regodeado o adoptado una postura. Pero Merlín ni siquiera merecía su ira en ese momento. Él era un bicho. Solo quedó el asco. Con la ayuda de Fa y el castigo del mundo por sus abusos, ni siquiera tomó unos minutos antes de que el padre esencial de Artoria ya no pudiera regresar al mundo físico. Luego, había regresado a Corbenic, encontrando a Shirou levantado, maravillándose de las extrañas vistas que se encontraban dentro del castillo del Grial. Ella había estado furiosa. No, eso era ponerlo a la ligera. Se quedó en cama durante una semana después de eso, casi obligado a ser atendido por ella o por Mordred. Creo que hiciste enojar a Maná. Había escuchado a Mordred susurrar una vez mientras la niña rubia alimentaba a la pelirroja, y la mirada que le había dado a Mordred con esos ojos color ámbar complacía el hecho de que no volvería a desobedecerla así. Había sido lo suficientemente fuerte por sí mismo cuando se despertó, pero a Morgan no le había importado. Él era demasiado valioso para ella, y ahora tenían más razones para ser cautelosos. Morgan había tenido suficiente. Una cosa era hacerlo sin razón, pero ahora le habían dado toda la razón del mundo. Mordred creció, más rápido que un niño humano. En el lapso de un año, había pasado de parecerse a una estudiante de primaria a una mujer adulta en toda regla. Si bien era un poco más flacucha y marimacho que su madre, era poderoso. Esa era la única forma de describirlo en opinión de Shirou. La joven rubia le había hecho cumplir su palabra de enseñarle, y él opuso una resistencia simbólica en el mejor de los casos cuando Mordred lo miró fijamente con lágrimas en los ojos. Sin embargo, no estaba muy seguro de por qué Morgan lo había mirado con el ceño fruncido. No obstante, dado que no podía enseñarle su propia clase de hechicería y la poca cantidad de conocimiento general que tenía estaba completamente eclipsada por la propia comprensión mágica de Morgan, se conformó con enseñarle las dos cosas que ella no sabía de forma innata. La primera había sido su propia forma bastarda de la técnica de esgrima de Artoria y la técnica de doble empuñadura que había adaptado a lo largo de los años de entrenamiento y concursos contra magos y alquimistas. Si bien no había sido mucho, los propios instintos innatos de Mordred ayudarían a convertirla en una enemiga más formidable por sí misma. Entonces, había sido tiro con arco. La energía y la obstinación de Mordred hicieron que fuera difícil enseñarle el método detrás de Kyudo, pero había captado la técnica muy bien. Eventualmente había renunciado a hacer de ella una Kyudoka, y se había conformado con estar contento con sus habilidades prácticas perfectamente buenas. No todo el mundo podría simplemente lograr la nada completa y absoluta. Algunos ni siquiera se molestaron, como la rubia. Sin embargo, lo compensó al poder usar un arco más grande y proyectiles más letales gracias a su propio Mana Burst. Shirou simplemente se encogió de hombros cuando Morgan levantó una ceja ante el lanzamiento de jabalinas de Mordred a través de un arco tan grande como ella. Te culpo de todos modos. La bruja había notado. Las circunstancias de su matrimonio fueron cuando menos excéntricas. La llegada de un invitado inesperado había incendiado el metafórico montón de Yesca. Sirve Diveré, que se acerca a la isla y hace señas. No he venido como enemigo, sino para cambiar el mal por el bien. Solo Morgan se encuentra con él, a pesar de la insistencia del caballero de que Shirou querría escuchar sus palabras a su vez. Él tiene una idea de lo que se discutió a pesar de todo, cuando Morgan lo encuentra más tarde en las cocinas, y en silencio envuelve sus brazos alrededor de su cintura. Morgan pregunta suavemente. Cásate conmigo.
Ella pronuncia, y él casi tira la olla llena de su cena al suelo antes de que pueda enderezarlo con una mano enguantada. ¿Qué? ¿Qué ha provocado esto? Sus manos lo obligan a girar, juntando sus dedos contra sus hombros y mirando fijamente su rostro desconcertado con sus brillantes ojos verdes. Quiero que seas mi esposo. ¿Qué más razón debo tener? Morgan, me siento halagado, y, sus labios se animan en una sonrisa divertida, las manos se mueven desde sus hombros hasta sus mejillas. Una reina necesita un rey, Shirou. Y me sentiré muy solo si no puedo tenerte a mi lado. Hizo una pausa y agregó, además. Si haces esto por mí, lo haré para que Mordred también pueda quedarse con nosotros. ¿Conoces sus circunstancias? ¿Cuánto tiempo tendrá? Te amo y podemos estar juntos. Para siempre, si estarás conmigo. Los ojos de Shirou se entrecerraron, Morgan. Ella no es una herramienta. La irritación estaba apoyada en la pared justo antes de convertirse en ira absoluta. Sí. Morgan comentó, plácidamente, mientras sus labios se presionaban contra los de Shirou. Pero no sé de qué otra manera mostrarte lo serio que soy acerca de la oferta. Por favor, sé mi rey. Mi caballero y señor. Si debes ir a Avalon, entonces ve conmigo. Si continúas yendo tras ella, entonces al menos déjame tenerte como mío hasta entonces. Ella se acunó contra su pecho, sus brazos reflexivamente rodeándola. Llevaban juntos bastante tiempo y él había llegado a comprender mejor sus estados de ánimo. Incluso cuando ella estaba tratando de manipularlo. Lo era, pero él también sabía que era lo que ella quería en primer lugar. Dime de qué se trata esto, primero. Artoria ha abandonado a Excalibur y se ha hecho cargo de Rongominia. Shirou hizo una pausa, los ojos se abrieron de par en par. Sus manos tomaron los hombros de Morgan y la movieron a lo largo de sus brazos. ¿Qué? Sus ojos ámbar se clavaron en sus rasgos, completamente aterrorizados por el gran significado detrás de ese simple mensaje. En lugar de corregir la historia, la habían desviado por completo. Nada iba a salir como debía a partir de entonces. Los labios de Morgan se abrieron en una sonrisa un tanto tímida, la bruja parecía sorprendentemente incómoda por primera vez desde que la conocía. Felicitaciones, Shirou. Creo que acabamos de reescribir la historia. Este no es el momento para bromas, Morgan. No es realmente una broma. Pero, por favor, Shirou. Al menos piénsalo. Está bien. Lo haré. También tenemos que hablar con Mordred al respecto. La bruja levantó una ceja, mirando al caballero negro como si fuera un idiota. Por supuesto que Mordred preferiría que sus padres se casaran. Daría más crédito a llamarlo padre, de todos modos.